Buenas noches, queridos alumnos de Filología aplicada a la historia. Estamos por terminar el curso. Dios mediante mañana, día 7. Y les había prometido una videoconferencia, desde luego para tratar aspectos fundamentales de nuestra materia. La filología es una disciplina de carácter histórico. Sin la historia no hay filología. De hecho, si un texto tiene su historial desde que es producido, y si a lo largo del tiempo va sufriendo cambios, vamos, porque pasa por circunstancias muy variadas, desde las inclemencias del tiempo que tiene que soportar, cambios climáticos, hasta guerras, enfrentamientos violentos, quemazones, vandalismo, en fin. Pero sí, la filología es una disciplina auxiliar de la historia. Y como es de carácter histórico, la ayuda que presta es muy valiosa. Me gusta darles alguna terminología. En primer lugar, pues vamos a recordar que la filología, como lo han dicho grandes filólogos, entre ellos un mexicano, el doctor Herón Pérez Martínez, la filología hoy se reduce a crítica textual, y con esto ya se indica la importancia que se le da a este método diacrónico. Bien, la filología es una disciplina donde el trabajador, es decir, el filólogo, se ocupa de fijar el texto, de restaurarlo, de comentarlo, en fin. En cuanto a terminología, me parece muy útil que ustedes tengan en cuenta que el texto viene a través del tiempo, viene sufriendo cambios, alteraciones, por omisión, por adición, por mutación, por inversión, o sea, transliteración. Pero ¿cuáles son las causas, digamos, por ejemplo, de la omisión? Bueno, pues unas son voluntarias, otras involuntarias. Unas son, por lo tanto, intencionales. Y pues encontramos intenciones ortográficas, gramaticales, estéticas. La filología, o mejor dicho, el filólogo, cuida mucho el texto. El paso inicial es trazar la historia del texto, considerar los mecanismos, vamos, en cuanto a copias, variantes, mecanismos de transmisión. Pero si el fin del filólogo es fijar el texto, ¿qué significa eso? Bueno, fijar el texto significa determinar la forma originaria que debió tener cuando hay varias versiones. No se sabe cuál es la original, pues entonces allí se requiere la labor del filólogo. ¿Qué es edición crítica?
es aquella que trata de reconstruir un texto modificado, acercándolo, digamos, lo más posible al original y definitivo. La crítica interna, ¿qué es? Es la serie de conocimientos que sacamos del texto a partir del análisis de palabras, de sonidos, estructuras, estructuras retóricas, estilísticas, configuraciones semánticas, etc. ¿Y qué es la crítica externa? Es confrontar el texto con textos contemporáneos, estados de lengua, en fin, todo aquello que pudo influir cuando se hizo el texto. La crítica textual es muy importante. Distinguimos ahí etapas. Karl Lachmann es el padre de la crítica textual. Él nació en 1793 y murió en 1851. La filología sobrevivió en torno a los análisis bíblicos y Karl Lachmann tuvo esto muy en cuenta, es decir, partió de estudios bíblicos. De 1842 a 1850 ofreció una edición crítica del Nuevo Testamento, propuso el método al que deben ser sometidos todos los textos, bíblicos o no bíblicos. Entonces, con esto nació, digamos, la crítica textual. Y existe el llamado método Lachmann, que contiene 3 pasos. El primero es la recentio, el segundo es la collatio y el tercero es la enmendatio. La recentio consiste en recoger los testigos que hay de la tradición diplomática y los estudios cuidadosamente de crítica histórica, de crítica de contenido. Se trata de eliminar lo dudoso. También en la recentio está el emitir un juicio, sobre la validez del documento para reconstruir el texto. Y la recentio puede ser cerrada o abierta. Cerrada, es decir, se trata de un solo modelo, de un solo tipo, entonces es cerrada. Abierta, es decir, procede de distintas partes. Por ejemplo, en el siglo XVI se sacó una copia del Mio Cid que ramificó en una serie de testigos o escritos. Entonces, la recentio es la primera etapa del método Lachmann. Se trata de buscar los manuscritos, de buscar en catálogos, en bibliotecas, y lo que se encuentra, los manuscritos, se denominan a partir de quien los encuentra. O a veces dependiendo de la biblioteca en la que se encuentran, o el archivo, en fin. Y la collatio no es más que el cotejo. Se trata de comparar entre sí el contenido de todos los materiales de la tradición diplomática. Pero ya es la segunda vez que digo este concepto. Tradición diplomática es todo lo que
bueno, es el conjunto de manuscritos o impresos que se nos han transmitido de un texto literario. Y tradición indirecta es lo que nos remite al texto. Bueno, pues la inmendatio consiste en corregir el texto a partir de la recentio y la colatio. Y sí, pues la inmendatio viene a ser el tercer paso del método Lachmann. ¿Cuál de las variantes más verosímilmente forma parte de la obra del autor? Si se hace esta pregunta, pues se requiere un estudio de crítica textual. Hay que detectar las corrupciones o alteraciones del texto y corregir errores de dedo, de copiado, en fin, detectar las glosas que se introducen en el texto. Y bien, en cuanto a terminología, vamos, más todavía, tenemos haplografía. Repito, haplografía. ¿Qué significa? Es cuando se suprime una letra que al parecer va de sobra, va de más. Otro concepto, original. ¿Qué significa en filología? Original, vamos, propiamente en crítica textual, es el texto escrito por el autor, o bien el autógrafo del autor. A veces el texto que cuidó X autor, escritor en su elaboración, o X filólogo, en fin. O bien, original se dice de la última edición cuidada por el autor. Bueno, pues esto es terminología filológica. Arquetipo es el texto, conocido o no, del que proceden varios manuscritos o impresos de la tradición diplomática. Si se encuentra que están emparentados los manuscritos, ¿cuál de ellos es primero? Con frecuencia todos dependen de un texto desconocido. Por ejemplo, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, los tres dependen de una fuente que se denomina fuente Q. Esto se puede estudiar, vamos, el que quiera, en un libro que tiene por autor a José Cava, los evangelios sinópticos. Bien, edición. ¿Qué significa edición? Bueno, pues la edición es sabemos que es una publicación de un texto, puede ser anotada, puede ser de variantes.